mi compañero aquí, Willy Toledo. Yo le digo a Willy que este programa lo van a tocar en España. ¿Y cuál no? Willy Toledo, Nacionalidad Española. ¿Tú eres activista antes de actor? ¿O Hombre, actor antes de siempre activista? se es persona antes que profesional. Con lo cual sí, soy activista por encima de todo. O sea, podemos hablar de Podemos. Podemos hablar de Podemos, porque además, como la camarada Colotti, también soy comunista. Vamos a comenzar primero por lo que dijo Trump hoy. No solamente amenazó a Venezuela, con destruir totalmente a Corea del Norte. Amenazó también a Irán, Venezuela, a varios, y a dos países latinoamericanos. Y a Cuba. Vamos a empezar contigo. ¿No? Qué raro que haya amenazado a Cuba. No entiendo, no me está en la cabeza. ¿Qué tú crees, Willy? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa amenaza a Cuba, a Venezuela? Y eso fíjate tú que antes de que él hablara, habló el secretario general de las Naciones Unidas hablando de bajar las tensiones y todo esto. Y entra él en escena ahí. Tú sabes, se me pareció bastante al discurso de Netanyahu. Que llegó allí imponente a decirle a todo el mundo, mire, hermano, está Israel contra el mundo, no importa. Sí, terrible. Bueno, hoy en la ONU y ayer ya dejó de oler a azufre para oler a mierda y a muertos y a sangre, ¿no? Ya. O sea, yo no recuerdo, tampoco soy un especialista, pero no recuerdo en una Asamblea General de las Naciones Unidas que un presidente amenace con borrar del mapa a un país entero soberano como Corea del Norte, o este tipo de amenazas contra Venezuela, Siria. Bueno, Siria ya que amenaza, ya está más que cumplida la amenaza, ¿no? Irán. Con Cuba también está más que cumplida, 50 años de bloqueo. Pero yo no recuerdo, no sé si vosotros recordáis algo parecido, ¿no? Este es un auténtico energúmeno. Y fíjate que yo en su momento, pensé que Trump era el mal menor con respecto a Hillary Clinton. Pero claro, si las cosas pueden ir a peor, van a peor, ¿no? Y creo que Trump es un auténtico fanático, obviamente, ultraderechista, supremacista blanco, en fin, no le falta de nada más feo que pegarle a un padre, físicamente me refiero, o sea que no le falta de nada al colega. No debería usar paltón, ¿no? Yo me imagino que debería usar ya de una vez la bata esa del Ku Klux Klan, man. Sí, directamente, el cucurucho. Directo. Willy, yo insisto en el tema de las organizaciones. Una organización que se supone es donde se va a dirimir las diferencias que tengan las naciones, e incluso que debería ser una organización que prive sobre la paz, ¿verdad? El tema, ya Chávez lo dijo, es una oportunidad. O sea, las Naciones Unidas tienen que reorganizarse. Primero acabarse los países que tienen derecho a veto, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo llevan votando a favor de Cuba? La última votación casi que le debería dar vergüenza a los mismos de Estados Unidos, porque los únicos que votaron en contra de Cuba fue Estados Unidos e Israel, porque ya ni siquiera las Islas Marshall. Ni las Marshall, que son potentes. Exacto. Entonces, repetimos, tenemos que tener un árbitro mundial, compa. El tema es que ya tenemos un árbitro mundial, que son los Estados Unidos de América. O sea, las Naciones Unidas, recordemos que la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, que el terreno donde se construyó el edificio de las Naciones Unidas fue cedido por David Rockefeller, con lo cual obviamente es una organización al servicio de los intereses fundamentalmente de los Estados Unidos de América, pero también de las otras 4 potencias que tienen derecho a veto. Afortunadamente tenemos la presencia de Rusia y de China, que muchas veces han llevado la contraria a los intereses del imperialismo capitalista o ultracapitalista. Por ejemplo, en la guerra de Irak, dio igual que China y que Rusia votaran en contra del bombardeo y la invasión y destrucción de Irak, porque lo hicieron exactamente igual, ¿no? Entonces, creo que es una organización más al servicio del sistema, una organización más al servicio del capitalismo, que si de algo sirve es, bueno, que de vez en cuando pues la Organización Mundial de la Salud o la FAO o UNICEF, por ejemplo, el embajador de UNICEF en Cuba hace 2 o 3 o 4 años dijo que en su informe que Cuba era el paraíso mundial de la infancia, ¿no? Por supuesto fue destituido ipso facto, fue llamado a consultas a Nueva York y lo destituyeron. De eso nos puede servir, ¿no? Para plantar, por ejemplo, respecto a Venezuela, decir, mira lo que dice la FAO respecto a la alimentación.
Mira lo que dice la UNESCO respecto al territorio que se ha declarado territorio libre de analfabetismo. Mira lo que dice UNICEF respecto a la infancia en Cuba. Para eso es para lo que sirve, pero operativamente solo sirve para legitimar, en los casos que tenga que legitimar, a los intereses de los Estados Unidos de América, que ni siquiera son los intereses del pueblo de los Estados Unidos de América, sino de las corporaciones multinacionales que son los que pilotan y mandan en el país. Por ejemplo, en estos días se ha estado dando, ustedes deben estar enterados, una serie de declaraciones y un circo que tienen montado en la OEA ahorita con Almagro, en donde se están haciendo unas declaraciones supuestamente para crear las condiciones de irse a la Corte Penal Internacional y acusar a Nicolás Maduro nada más y nada menos que de criminal o de delito de lesa humanidad, ¿verdad? El tema es, regreso otra vez al problema de no tener un árbitro, sino de vivir, incluso estamos rememorando otra vez la Guerra Fría, de los dos niveles. En Libia, ellos inventaron una tesis y por allá fueron. En Irak igual, en Siria igual, en Afganistán igual, en Venezuela. Que un ejemplo clarísimo y muy determinante y concreto es la Constitución española y la Constitución bolivariana. La Constitución española la redactan entre 7 personas, 6 de los cuales venían de las oligarquías, de la burguesía financiera, económica, política del franquismo, y la 7ª era un presunto comunista llamado Jordi Soletura, del Partido Comunista del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que eran los comunistas de Cataluña. Se encierran en una habitación de deliberaciones secretas durante 2 meses. Y con ruido de sables. Y con ruido de sables detrás, y redactan una constitución entre 7 personas de las élites burguesas españolas. El proceso constituyente bolivariano tiene 500 y pico representantes, ¿no? 520 y pico, ¿no? Son en la Asamblea. 545. 545. Sin embargo, la nuestra, que redactaron 7 personas de las élites encerradas en una habitación, es una constitución democrática. Y lo que estáis haciendo aquí es asegurar una dictadura criminal y terrible, ¿no? Y desde España tenemos la poca vergüenza de venir a darle lecciones a Venezuela y a decir que esto es una dictadura. Señor, y además la Constitución nuestra tiene 40 años. El 75% de la población española no ha tenido ni siquiera la oportunidad de votar esa Constitución. Una Constitución no puede tener una vida superior a 1 o 2 generaciones. O sea, es absolutamente antidemocrático. Bueno, pues todo eso ha constituido una pregunta así por curiosidad, Iñaki. En la Constitución española, si el rey robara, ¿qué pasa? Es inviolable. Ah, es intocable. Sí. Qué bien. O sea, él puede robar. Y encima burlarse de la ley. Puede. Lo está poniendo en hipótesis que tampoco. Eso de que puede, digamos, que parece que. Te van a meter preso. No, pero el emérito ya se ha publicado muchas veces, ¿no? Que el anterior rey, el Juan Carlos, que tenía unas relaciones preferentes con la Arabia Saudí que le permitían, por volumen de negocio, pues incrementar su patrimonio de manera muy notable. Ha habido varias publicaciones que lo han señalado. La revista Forbes, que no es marxista-leninista, publicó hace 4 o 5 años que el rey Juan Carlos, que sigue siendo rey, porque en España somos la hostia. Rey emérito. No es que tengamos un rey y una reina, es que tenemos 2 reyes y 2 reinas, con 2... Ajá. Bueno, pues publicó que el rey Juan Carlos tenía 1.700 millones de dólares en cuentas bancarias, la revista Forbes. Eso es que es muy buena. ¿De dónde ha sacado el dinero el colega? Porque se supone que cuando llegó a España llegó con una mano delante y otra detrás, que estaba pelado, y es verdad que estaba pelado. Sí. De hecho, tuvo que pedir dinero al rey de Jordania, que le envió 100 millones de dólares en su momento. El salario. Claro, el salario. No tenía un peso, y de repente tiene 1.700 millones de dólares. ¿Ha robado el rey de España, Juan Carlos I? Ahí dejo la pregunta. Iñaki. No sabes ni guiarla. Continuamos. Aquí se habla de presos políticos y son políticos presos, ¿verdad? Y pegan el grito al cielo cada vez que dicen que le metieron injustamente, por ejemplo, al niño bomba. Le metieron 13 años, entonces ¿cómo es posible que le hayan metido 13 años? Yo quiero hablar de un preso y de ahí ustedes me extienden. Manuel Arenas. Sí, Bueno. Manuel Pérez, el camarada Arenas, sí. Ah. Bueno, cuando llega la transición, que yo llamo la transacción española,
que básicamente fue un cambio de nomenclaturas. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal político de la dictadura, simplemente lo que hicieron fue cambiarle el nombre y le llamaron Audiencia Nacional, que es lo que ahora rige en el Estado español. Pero básicamente los mismos jueces, los mismos fiscales, etcétera, etcétera. La misma gente franquista que pasó a llamarse de otra manera y siguió mandando durante la presunta democracia española. Entonces, cuando la gran traición de Santiago Carrillo, que fue el secretario general del Partido Comunista de España, hay varias escisiones. Una de ellas es el Partido Comunista de España reconstituido, que es el PCR. El PCR, que es Manuel Pérez, Camarada de Arenas, es el secretario general. Y bueno, pues es un hombre que ahora mismo no recuerdo cuántos años lleva preso, pero 20 por lo menos, porque se le acusaba primero al PCR de ser el brazo político de los Grapo, y a los Grapos era la banda armada del PCR, cuando no han tenido jamás ningún tipo de vinculación orgánica. Es verdad que había militantes del PCR que pasaron a militar en los Grapos, pero no tenían nada que ver unos con otros. El caso es que lleva años preso en el Estado español por unos crímenes, presuntos crímenes, sobre los que jamás se ha podido presentar ni una sola prueba, ¿no? Él dice que está preso por ser comunista. Y yo digo que está preso por ser comunista y además comunista organizado, que eso sí que es peligroso, ¿no? Porque un comunista individualmente en su casa, pues poco peligro tiene para el Estado burgués, ¿no? Pero una organización comunista sí que es muy peligrosa. Entonces es uno más de los muchos presos políticos, decenas y decenas de presos políticos, los vascos saben más que nadie de eso en nuestro país, que siguen en las cárceles por motivos X, muy variados, ¿no? Pero fundamentalmente desde Euskal Herria por motivos exactamente igual que los del Camarada Arenas, por ser gente de la izquierda que se organiza para militar por una reivindicación política absolutamente legítima, que es la independencia del País Vasco. Bueno, pues depende en dónde militas tú, depende de cuáles son tus ideas, tú vas a ser preso o no vas a ser preso. Entonces, me hace mucha gracia cuando hablan de presos políticos en Cuba, de presos políticos en Venezuela. España probablemente es el país de Europa con mayor número de presos políticos. Esto incluye, pues como hemos dicho antes, cantantes, raperos, escritores. Por ejemplo, hay gente que ha sido condenada a años de cárcel por publicar tweets donde hacían mofa de Carrero Blanco, que fue el almirante, fue presidente del gobierno con Franco, al que ETA voló por los aires de manera total y absolutamente legítima, porque en una dictadura la obliga, no solo es legítimo por parte del pueblo, sino que es una obligación la lucha contra una dictadura. Y si es la lucha armada, es la lucha armada. Bueno, pues sobre un fascista, un franquista, que el franquismo es el fascismo español, sobre 40 y pico años después de que Carrero Blanco fuera asesinado, la cabeza visible del fascismo español, todavía a día de hoy, 2017, tú publicas un tuit haciendo un chiste, porque lo que se hacían eran chistes sobre la voladura del coche de Carrero Blanco, acarrea años de cárcel en nuestro país. Es como si en Alemania haces un chiste del suicidio de Adolf Hitler y en Twitter y te meten años de cárcel. Entonces, las cárceles españolas están plagadas. Alfon, por ejemplo, un chaval que milita en una organización comunista y además es aficionado del Club Rayo Vallecano, donde hay una parte de la afición que es comunista, que se llama Los Bucaneros, que ha sido perseguido y sigue preso porque presuntamente llevaba una mochila con explosivos. En el juicio se demuestra que la presunta mochila no era suya y los explosivos jamás aparecen ni son presentados por la policía. Da igual. En España, en el Estado español, no hace falta que los jueces demuestren que los fiscales demuestren la culpabilidad de un sujeto. Solo hace falta la voluntad política del Estado para meterlos presos. Andrés Bódalo, un sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que además era concejal por Jaén de Podemos. Fue metido preso porque presuntamente había agredido a un guardia civil o a un policía municipal. A un concejal socialista. A un concejal socialista. Cuando hay unas imágenes en las que se demuestra que es todo lo contrario. Andrés Bódalo lo que estaba era aplacando a sus compañeros para que no ejerciera nadie la violencia contra el concejal. Esas imágenes, que están grabadas, no fueron admitidas como prueba en el juicio. Daba igual que él fuera responsable o no. Lo metieron preso. Acaba de salir, no estamos discutiendo ahora si era en libertad condicional o no, el caso es que acaba de salir. De esos ejemplos, en el Estado español tenemos todos los que quiera, ¿no? Alsasua. Oscar. Podemos es un partido socialdemócrata. Y para los comunistas, la socialdemocracia ha sido
históricamente un instrumento del capital para desactivar los movimientos obreros. Punto. Y si es que está más que escrito, si es que es la historia de la humanidad. Podemos leer a Lenin, podemos leer a Marx, podemos leer a Gramsci, podemos leer a Rosa Luxemburgo, todas las comunistas a lo largo de la historia nos lo han contado. Y eso es Podemos, un partido socialdemócrata que ha venido con esa imagen de progresista que tiene, entre otras, que pretende, Pablo Iglesias ha dicho que si llega al poder el general otanista encargado del ejército español que arrasó con Libia, quiere poner a este señor de ministro de Defensa. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que es la socialdemocracia clásica y típica de toda la vida. Con lo cual, creo que sobran las palabras, ¿no? Han venido a lo que han venido, que es en un momento, además, en el que España realmente estábamos presenciando una gran movilización popular. En ese momento, falta de unidad, es verdad que había falta de unidad, había movimientos sectoriales por acá, por allá, las marchas de la dignidad, que reunieron a cientos de miles de personas en Madrid. Estaban ocurriendo cosas, la calle estaba muy caliente, había manifestaciones continuas, la gente, los sectores de sanidad, de educación, de ayuda a las familias con familiares dependientes. Por ejemplo, en la única comunidad del Estado español en la que cogobierna Podemos con el PSOE, recordemos, Podemos quiere llegar al gobierno en un gobierno conjunto con el PSOE. Coño, no vamos a recordar quién es el PSOE, lo sabemos de memoria, Felipe González. Bueno, pues en la única comunidad que cogobierna, que creo que es Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Sí? Acaban de firmar los presupuestos generales y, entre otras cosas, han firmado la retirada de subvenciones y de ayudas a las familias con dependientes. Esto es Podemos. Yo es que soy de la izquierda radical. Entonces, por ejemplo, medidas como la que dices tú de Izquierda Unida, que están a favor de apoyar el BDS contra Israel, las medidas de desinversión y sanciones. Coño, yo creo que lo que hay que hacer es romper relaciones con el Estado de Israel, que es un Estado terrorista. ¿Cómo podemos seguir teniendo relaciones con un Estado? Venezuela rompió relaciones con Israel, Cuba rompió relaciones con Israel. Creo que hay que ir a la raíz del problema. No vamos a apoyar, pues eso, ejercer sanciones y boicots contra el Estado de Israel. No, rompamos relaciones con ellos. Creo que hay que ir a lo radical. Creo que no hay que darle más vueltas. Podemos es el enemigo del pueblo, porque es el instrumento y la herramienta que el capital utiliza para desactivar los movimientos sociales, los movimientos políticos. Con lo cual, la lucha no es solo contra el régimen del 78, sino contra aquellos que de alguna manera lo legitiman. Y en este caso es Podemos. Izquierda Unida, por ejemplo, yo siempre lo digo, en todos los movimientos sociales en los que he estado y políticos, Palestina, Israel, el Sáhara Occidental, Venezuela, Cuba, se nutre de militantes de Izquierda Unida. Las bases de Izquierda Unida son rompedoras, son transformadoras, son comunistas. Pero claro, cuando vas llegando a las élites y a las cúpulas de las organizaciones políticas, la cosa se va diluyendo mucho más. Entonces, señores de Podemos, vamos a por ustedes. Yo quisiera, Willy, poner este ejemplo. Yo lo que veo en Podemos es el vaso medio lleno. Entonces, en psicología, pues puedes ver o el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Yo creo que hay más elementos de ruptura con el modelo del bipartidismo en Podemos que los que no ves tú. Ponme ejemplos, por favor. Porque claro, Pues, decirlo es muy fácil, pero ponme un ejemplo. Sí, yo veo a personas que están dentro de Podemos y que se expresan y que además trabajan dentro de su organización para que se rompa con ese modelo del 78. Coño, yo conozco gente dentro de Podemos que es muy válida, pero Sí. también conozco gente que cree en la Santísima Trinidad y también es muy válida. Sí. Yo quiero ejemplos, porque tú me dices, no, hay gente dentro de Podemos. Ponme un ejemplo del plan programático de Podemos en el que se inste a una ruptura con el régimen del 78. Willy, te toca a ti despedir. Pues, verás, cuando en el año 2002 las oligarquías internacionales deciden que esto ya no puede ser más y que hay que pararlo y dan un golpe de Estado, que llamaron cívico-militar, y yo añadiría cívico-mediático-militar, aquello de gracias, medios de comunicación, ¿no? Gracias. Y secuestran al presidente Chávez, al presidente electo legítimo Chávez, quienes recuperan a su presidente y quienes recuperan su proceso político y democrático es el pueblo venezolano, que sale a la calle a decir queremos a Chávez de vuelta. Y es el pueblo venezolano quien recupera su democracia.
En este encuentro lo que he podido constatar con mucha felicidad y mucha alegría es que ese concepto está más claro que nunca dentro del pueblo venezolano, y es que solo el pueblo salva al pueblo. Y eso me voy con una alegría tremenda, porque me voy casi con la certeza de que jamás ni el imperialismo yanqui ni las oligarquías internacionales van a conseguir, si ese concepto sigue estando claro en el pueblo venezolano, yo creo que jamás lo van a olvidar, no van a poder con el pueblo venezolano, no van a poder con el proceso bolivariano. Es más, cada día se va a ir profundizando más, y ese ejemplo que está dando el pueblo venezolano, que no solo es ejemplo sino esperanza para el mundo entero, creo que está más afianzado y más sólido que nunca, y eso es lo que he podido constatar en este encuentro. Y luego he tenido 2 encuentros personales que han sido los que a mí me han llenado de emoción. Primero, conocer a la camarada Colotti. Y segundo, después de muchos años de enviarles mi apoyo, mi solidaridad a los 5 héroes cubanos, por fin he tenido la oportunidad, el privilegio de poder abrazar a Fernando. Lo tuve aquí en el programa. Que a mí me emocionó muchísimo, porque lo había visto un par de veces durante el encuentro, pero siempre estaba ocupado y no quise molestarle, ¿no? Y de repente encontré un momento en el que estaba solo y me acerqué y le dije: Fernando, soy Willy Toledo. Me dijo: coño, mi hermano. Y me dijo: me diste mucha fuerza en la cárcel, porque él era consciente de mis declaraciones públicas y las acciones. Yo formaba parte del Comité de Solidaridad Internacional con los 5. Y el que un tipo como Fernando, que en realidad a mí lo que me dio fue toda la fuerza del mundo para aguantar yo los propios ataques mediáticos personales que yo recibí, y que me dijera: tú me diste fuerza cuando yo estaba en la cárcel, ha sido uno de los momentos más emotivos que he vivido en mi vida. Cuando dejamos la Barcelona, él tenía mucha prisa y se fue, estábamos visitando una de las visitas, yo me tuve que ir a una parte, sentarme, y empecé a llorar de emoción, decir: joder, qué impresionante ha sido esto, ¿eh? Y es el momento personal, político, emocional, humano que yo me llevo de ese encuentro. De ese encuentro. Bueno, chao, muchas gracias, Colotti, Oscar, Willy, Manuel, Iñaki. Nos vamos, chao. Nos vemos ¿qué? ¿Qué es hoy? Martes, el sábado. O este tipo de amenazas contra Venezuela, Siria. Bueno, Siria ya que amenaza, ya está más que cumplida la amenaza, ¿no? Irán. Con Cuba también está más que cumplida, 50 años de bloqueo. Pero yo no recuerdo, no sé si vosotros recordáis algo parecido, ¿no? Este es un auténtico energúmeno. Y fíjate que yo en su momento, pensé que Trump era el mal menor con respecto a Hillary Clinton. Pero claro, si las cosas pueden ir a peor, van a peor, ¿no? Y que Vamos a empezar contigo. ¿No? Qué raro que haya amenazado a Cuba. Entiendo, no me está la cabeza. ¿Qué tú crees, Willy? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué esa amenaza a Cuba, a Venezuela? Y eso fíjate tú que antes de que él hablara, habló el secretario general de las Naciones Unidas hablando de bajar las tensiones y todo esto. Y entra él en escena ahí. Entonces, ese me pareció bastante al discurso de Netanyahu. Encima de todo. O sea, podemos hablar de Podemos. Podemos hablar de Podemos, porque además, como la camarada Colotti, también soy comunista. Vamos a comenzar primero por lo que dijo Trump hoy. No solamente amenazó a Venezuela, amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte. Amenazó también a Irán, Venezuela, a varios, y a 2 países latinoamericanos. Y a Cuba, que llegó allí imponente a decirle a todo el mundo: mire, hermano, está Israel contra el mundo, no importa. Sí, terrible. Bueno, hoy en la ONU y ayer ya dejó de oler a azufre para oler a mierda y a muertos y a sangre, ¿no? Ya. O sea, yo no recuerdo, tampoco soy un especialista, pero no recuerdo en una Asamblea General de las Naciones Unidas que un presidente amenace con borrar del mapa a un país entero soberano como Corea del Norte. Mi compañero aquí, Willy Toledo.
Yo le digo a Willy que este programa lo van a tocar en España. ¿Y cuál no? Willy Toledo, Nacionalidad Española. Tú eres activista antes de actor. O Hombre, actor antes de siempre activista. se es persona antes que profesional. Con lo cual, sí, soy activista